Bueno, buenos días familia. Un gusto saludarlas nuevamente. En el día de hoy quiero iniciar esta charla una pregunta muy importante y es nosotros, ¿por qué ingresamos los niños al CDI? ¿Cuál es la razón? ¿Sí? Quiero que reflexionemos acerca de eso. ¿Por qué nosotros tomamos la decisión de ingresar a los niños al CDI? Hay muchísimas opciones de respuesta y yo voy a precisar algunas que ustedes van a irlas también reflexionando y pensando si han sido por alguna de esas. Entonces, por ejemplo, porque yo trabajo y no tengo quien lo cuide en casa. Esa es una opción de respuesta. La otra puede ser porque es muy inquieto o es muy inquieta y no tengo la forma de llevar ese proceso de crianza de manera adecuada en la casa, de dar los alimentos de manera puntual y como deben ser en ese tiempo, ¿sí? Eso también lo he escuchado de muchos padres. Otra opción de respuesta es el hecho de que, bueno, son varios niños en la casa, hay unos que van al colegio, otros que por las edades los vinculan al CDI para ir aportando a ese desarrollo integral. Otra que es todas las anteriores y otra que para mí es la más importante es porque quiero prepararlo para el ingreso a la educación formal, porque en esta modalidad, en el CDI, me van a brindar todas las herramientas, le van a brindar todas las herramientas al niño o a la niña para que se prepare e ingrese a la educación formal, ¿sí? Esa debe ser la respuesta más importante, porque el objetivo de nosotros como padres y de nosotros como entidad que presta el servicio al ICBF en esta modalidad es ese, aportar al desarrollo integral de los niños e irlos preparando para esa educación formal, para que transiten a esa educación formal. ¿Por qué empezamos nosotros con esta pregunta, familias? Porque la charla de hoy va dirigida a ese proceso de tránsito armónico que nosotros facilitamos con los niños que ya cumplen los criterios para pasar a la educación formal. Cuando nosotros hablamos de transitar, estamos hablando de un cambio, ¿cierto? De evolucionar, de pasar de un lugar a otro. Armónico, porque lo llamamos un cambio o un tránsito armónico, porque como CDI, como institución, como entidad, como ICBF, como Corporación Sumando Sonrisas, vamos a estar totalmente ligados y totalmente interesados que ese tránsito o ese proceso sea lo más satisfactorio, lo más afectivo, lo más efectivo para el niño y que él no sienta que fue un cambio abrupto de pasar a realizar unas actividades en el CDI todas relacionadas o enfocadas desde el juego a la educación formal, donde ya tengo un cuaderno, donde ya me dejan unas tareas para la casa, donde ya hay unas reglas o unos lineamientos específicos dentro de un salón de clase para facilitar todo ese proceso de aprendizaje, ¿no? Entonces, por eso estamos hablando de tránsito armónico. Lo estamos hablando desde ahora porque ustedes saben que a partir de septiembre, octubre, noviembre ya está todo ese proceso de inscripción a nivel de instituciones educativas. Entonces es bien importante que nosotros podamos ir desde ahora familiarizándonos como padres o cuidadores y también ir familiarizando a los niños y a las niñas acerca de todo este proceso que van a empezar a experimentar en compañía de nosotros también como CDI. ¿Listo? Nosotros como CDI tenemos unas acciones que nos permiten realizar ese proceso de tránsito armónico a las instituciones educativas y que eso se realiza por medio de la Secretaría de Educación, ¿no? No es que el CDI sea quien elige los colegios e inscribe a los niños, no. O sea, todo este proceso es enlazado o articulado con Secretaría de Educación, quienes son los que se encargan de todo el proceso de elección y selección, por decirlo así, de las instituciones educativas. Y asignación de cupos también para los niños. Entonces nosotros como CDI, ¿qué hacemos? Socializamos con ustedes el proceso, los sensibilizamos frente a este proceso de tránsito armónico, hacemos una proyección de cuáles son los niños, un listado de cuáles son los niños que ya deben transitar a la educación formal y nos encargamos de hacer todo ese enlace o toda esa articulación intersectorial con Secretaría de Educación y con todos los entes del territorio que participan en ese proceso. Es muy importante comprender que este proceso de tránsito o de cambio es parte fundamental del desarrollo integral de los niños.
O sea, no es que es que yo no quisiera porque yo siento que él todavía no está preparado o ella todavía no está preparada o yo lo veo muy pequeño o me da miedo. No, la idea es que nosotros como padres nos vayamos desarraigando de esos miedos y entendamos que es un proceso que no se debe suspender, que no se debe interrumpir. Por creencias o por imaginarios que muchas veces tenemos como adultos. No, es un proceso que va a aportar, que va a seguir aportando al desarrollo integral del niño y a esa formación, y es un derecho que tiene y que no podemos vulnerar como padres, ¿vale? Entonces eso es bien importante que lo entendamos. Nosotros como padres y como CDI es bien vital que estemos vinculados a este proceso, que nos informemos, que preguntemos, que pensemos en cómo sería, cuáles son las expectativas que yo tengo a nivel de ese proceso educativo, cuál es la experiencia educativa que yo quiero que viva el niño para yo poder irme haciendo un esquema mental de lo que quiero, cómo lo quiero y yo pueda exponerlo como padre al CDI. Y nosotros podamos como CDI tener en cuenta todas esas expectativas a la hora de hacer ese informe general o de brindarles a ustedes las posibilidades o mostrarles ese abanico de opciones que nos brinda también Secretaría de Educación del municipio. Bueno, hay unos criterios fundamentales o un criterio principal para que se pueda hacer ese tránsito a la educación formal. Y el criterio más importante es que las niñas y los niños, independientemente de su raza, de su religión, de su condición particular, hayan cumplido los 5 años de edad hasta marzo, el 30 de marzo de la vigencia para el ingreso. En este caso sería vigencia 2021, es decir, que todos los niños que se encuentran vinculados en el CDI, que ya cumplieron los 5 años o están próximos a cumplirlos hasta el 30 de marzo, son los niños que van a ingresar a ese proceso de tránsito armónico para la educación formal, ¿vale? Eso es bien importante que lo tengamos en cuenta porque a veces como papitos valoramos obviamente las aptitudes y actitudes que tienen nuestros niños y a veces están más chiquiticos y queremos hacer ese proceso de tránsito y lo ideal es que podamos quemar las etapas y hacerlo en las edades que corresponden. Entonces ya a los 5 años los niños entran a transición en la educación formal con toda una metodología de trabajo orientada a ese grado y a esa edad, que les va a permitir ir fortaleciendo todas esas cosas que han aprendido en el CDI, que han interiorizado en el CDI, todas esas experiencias significativas que han tenido como CDI, pero ya en una escuela formal, una institución educativa. Entonces es bien importante tener eso a vigencia, repito, vigencia 2021, 30 de marzo, los niños que hayan cumplido 5 años o estén próximos a cumplirlos hasta esa fecha son los que van a transitar en este proceso. Hay unas estrategias muy puntuales que debemos tener en cuenta nosotros para hacer todo lo que tiene que ver con el proceso de tránsito armónico. Uno es la sensibilización a las familias respecto a la participación del proceso. Y esto va para nuestro talento humano también y para ustedes como padres. Es importante que ustedes estén vinculados, hablándole a los niños del proceso, hablándole a los niños del colegio, cómo es el colegio, que van a tener un uniforme, que van a tener unos libros, que van a tener una escuela, que van a tener un espacio de recreación diferente, que van a haber unos tiempos distintos también porque va a haber una hora de entrada, una hora de salida, van a haber unas tareas o unos trabajos para la casa. Entonces es ir familiarizando al niño y nosotros también irnos haciendo conscientes del proceso y de que va a ser un cambio no solo para el niño sino también para nosotros como padres o cuidadores, ¿sí? Entonces es bien importante que tengamos eso y que nos vinculemos en ese proceso. En estos momentos donde estamos en aislamiento y por todo el tema de contingencia, pues se nos imposibilita de pronto ir y visitar la institución educativa. Sí es bueno que por lo menos podamos armar un rincón de la casa y jugar al colegio o presentarle al niño un esquema de cómo sería estar en el colegio, hablarle de que va a tener unos cuadernos, de que van a hacer sus cuadernos, qué va a hacer en los cuadernos, o sea, más o menos ir enamorando al niño de este nuevo proceso, de que va a tener una nueva
una nueva miss, una nueva profesora, que eso también implica un cambio porque ellos ya vienen acostumbrados a una docente. Sobre todo en este tiempo que han permanecido en casa, se pierden muchos hábitos que ya se habían adquirido estando en el CDI, entonces es bien importante volverlos a recuperar, como el tema de las levantadas, como el tema de dormirse temprano porque toca madrugar, de ir alistando las cosas ellos solitos, y es fundamental que la participación de ustedes como padres en este proceso también vaya orientada a que el niño adquiera autonomía en las cosas que le corresponde hacer, como vestirse solo, ir al baño solo, avisar cuando tenga ganas de ir al baño. Entonces esos son aspectos bien importantes, pequeños de pronto, pero que son fundamentales para que se vaya propiciando esa adaptación a ese nuevo sistema de experiencia educativa. Deben haber unas jornadas de familiarización con el sistema de educación formal que implica lograr vincular a la familia para que conozcan las instalaciones de los centros educativos. Eso se debe hacer. En estos momentos creemos que puede ser por medio de un video que brinde la institución educativa. Ya en coordinación con Secretaría de Educación también vamos a ir mirando cuáles son las estrategias que se van a implementar. Pero sí es importante que nosotros podamos visualizar las instalaciones, mirar las distancias, qué tan cerca o qué tan lejos están del lugar de donde vivo, que sean obviamente del municipio, porque estamos hablando del municipio de Soledad, entonces que sean propias del municipio. Todos esos aspectos, la idea es poderlos tener en cuenta a la hora de hacer la elección, y además de hacer esa familiarización con la institución educativa. Deben haber jornadas de acogida donde la institución educativa realiza una bienvenida tanto a los padres como a los niños, ¿sí? En el momento de que se haya realizado ya la asignación de un cupo. Entonces eso es otro proceso que va a pasar, y en el que ustedes como padres también deben estar vinculados de manera activa, ¿no? No es nada más de que yo lo llevo, no. La idea es que el niño se sienta acompañado, se sienta acogido, que entendamos como padres que este es un proceso que no es fácil, porque todo cambio de todas maneras genera cierta ansiedad. Entonces no es un proceso fácil para el niño, pero que va a ser más llevadero o va a ser más fácil de adaptarse a él en la medida de que él esté acompañado y orientado por medio de ustedes como padres o cuidadores, ¿vale? Entonces eso es importante, que entendamos que la vinculación o la participación de nosotros como familia debe ser activa en el proceso, que este es el tiempo de preguntar, que este es el tiempo de investigar, que este es el tiempo de familiarizar también al niño con la idea, y nosotros irnos familiarizando y haciéndonos responsables de todo lo que implica que el niño ingrese a ese sistema de educación formal. Es importante que todas estas acciones las realicemos en conjuntos, como decía, con tiempo, entender que es un proceso y que como todo proceso lleva unos pasos, y que son pasos que deben irse cumpliendo para que realmente sea exitoso el resultado que queremos lograr. Las familias deben entregar toda la documentación requerida en los tiempos establecidos y con calidad en la presentación de los mismos. Ojo, estamos a 14 de agosto, ¿cierto? Es de entender que desde ya nosotros debemos ir organizando toda la documentación que se necesita para poder solicitar o ingresar a esa solicitud de cupo a la Secretaría de Educación, ¿vale? Esto no es nada más una tarea de nosotros como CDI, esto es una tarea de nosotros como familia, de nosotros como CDI, de nosotros como ICBF y de nosotros como Secretaría de Educación. O sea, somos todos participando y somos todos vinculados a este proceso para que realmente se pueda hacer de la mejor forma y no nos durmamos en los laureles y después nos quejemos de las cosas que de pronto no lograron hacerse en los tiempos. Deberían acogerse además a todos los procesos requeridos de la institución educativa, asegurando la permanencia del niño. Eso quiere decir que como padres debemos también participar en todas las actividades que como educación, como institución educativa estén programadas y que de una u otra manera van a garantizar que el niño pues permanezca también en la institución. No es que
vamos a ser padres invisibles o nada más los que llevamos y recogemos al niño. No, debemos estar vinculados en todo el proceso y en todas las actividades que realiza la institución educativa, porque nosotros hacemos parte de esa familia educativa, ¿vale? Los padres hacen parte de esa familia educativa y la idea es que como familia educativa nosotros también aportemos a ese proceso de desarrollo integral y a esa experiencia educativa que están viviendo los niños. Las familias y cuidadores deberán revisar según sus expectativas, necesidades e intereses el lugar donde el niño o la niña va a realizar esa experiencia educativa al sistema de educación formal, teniendo en cuenta todos los aspectos a favor y en contra que pueden ir sopesando para ver con cuál yo podría elegir dependiendo de las opciones que tenga. Ojo, una cosa, y aquí es bien importante, ustedes tienen la tarea de ir revisando cuáles son las instituciones educativas que están cerca de su casa, que les quede fácil el poder transportarse y que los niños asistan, dependiendo de las expectativas que ustedes también tengan a nivel de educación, que quieren recibir, el deseo que ustedes tengan como padres también para que los niños reciban esa experiencia educativa, ¿sí? Todos esos son aspectos que ustedes deben tener en cuenta para poder hacer la elección y pasarle ese listado o esa institución educativa, el nombre, pues a la docente de cuál es la que deseo. Sin embargo, el hecho de que yo lo deseo o el hecho de que yo quiera que el niño estudie ahí no significa que el cupo va a estar asignado a esa institución educativa, ¿sí? Y quiero ser muy precisa en esta parte. Los cupos los asigna Secretaría de Educación, no los asigna el CDI. Nosotros somos intermediarios en este proceso y somos orientadores en el proceso y los acompañamos en el proceso a ustedes como familia y también a los niños y las niñas que hacen parte de esto, pero no somos quienes asignamos los cupos. Esos cupos los asigna Secretaría de Educación con todos los lineamientos y particularidades que tengan como entidad para poder hacer esa asignación, ¿vale? Eso es importante que lo tengamos claro. Es vital que todas las familias socialicen con anticipación todo este proceso con los niños, lo que hablábamos al principio. Es bien importante que desde ya empecemos a hablar con los niños qué es lo que va a pasar el otro año. ¿Cómo va a ser ese proceso de educación? ¿Sí? Ya no va a ir al CDI, ¿dónde va a ir? Que ellos también estén vinculados a la elección de ese colegio o mirando los colegios que están o las instituciones educativas que están aledañas a la casa, que entiendan cómo va a funcionar el proceso y que nosotros podamos ser sensibilizadores y los familiaricemos con esa idea para que también facilite el proceso de tránsito. Bueno, realmente si nosotros vinculamos al menor de una manera positiva, el resultado va a ser espectacular, porque los niños van a estar bien conectados con todo lo que implica entrar al colegio y van a entender todo el proceso también, y va a ser mucho más fácil para ellos hacer como esa desvinculación con ustedes, porque igual implica un proceso de separación ahora que ustedes los dejen en el colegio y ya se tengan que ir, ellos van a tener que esperar que los recojan. Entonces entendamos que no va a ser fácil, pero que es necesario, ¿sí? Es necesario para seguir aportando a ese desarrollo integral. Hay unos documentos que se requieren y que son puntuales, ¿vale? Y si tienen hoja y lápiz para que anoten, muchísimo mejor. Estos documentos, hago la aclaración, deben ser entregados a las docentes en estos momentos, hacer el escáner bien bonito, que sea bien claro, bien presentado y enviárselos a sus docentes, porque por cada niño que va a transitar se debe presentar toda la documentación que yo a continuación les voy a leer. Entonces, quiero hacer la aclaración antes de leerla de que deben ser documentos que sean legibles, que sean bien presentaditos, que no haya error a la hora de mirar el número de registro, mirar el nombre del niño, porque muchas veces se presenta de que, por ejemplo, tienen registros civiles que no son nada legibles, a la hora de escanearlos se ve mucho menos, entonces se cometen errores en las transcripciones o se cambian los nombres de los niños o los números, y eso puede
o sea, termina siendo una piedra en el zapato en el proceso de su niño para la consecución de ese cupo, ¿vale? Entonces vamos a tener eso bien claro, que sean legibles, que estén bien bonitos, que estén bien presentados, y que si en su defecto la profesora o la docente tiene algo que objetar acerca de eso que yo estoy presentando, yo esté en toda la disposición de volver a buscarlo, volver a escanearlo y tratar de mandarlo de la manera correcta. Esto es urgente, papitos, que los estemos presentando a más tardar finales de este mes, más tardar. O sea, tenemos una semana y ojalá sea antes de finales de este mes y que la otra semana ya estemos todos al día con estos documentos que hay que entregar. ¿Cuáles son? Fotocopia del registro civil del niño, legible, ¿sí? Fotocopia de la cédula del padre, que también sea legible, padre o madre responsable. Fotocopia de un recibo público donde se pueda ver la dirección de residencia donde se encuentra en este momento. Yo sé que hay muchos padres también que se han movilizado de residencia por el tema de la pandemia, pero que todavía viven en un lugar puntual de soledad. Entonces vamos a tratar de que sea esa dirección la que aportemos. Así yo esté pasando la cuarentena donde mi mamá que vive en Barranquilla, así yo esté pasando la cuarentena donde mi hermana que vive en Santo Tomás, no sé. La idea es que pasemos la dirección exacta donde residimos en el municipio de Soledad. Y para eso necesitamos un recibo público, la fotocopia del recibo público legible donde esté ahí la dirección. Y fotocopia del CISBEN. ¿Listo? Repito. Registro civil legible del niño, fotocopia de la cédula, fotocopia de un recibo público y fotocopia del CISBEN. Son 4 documentos que debemos presentar bien puntuales, adicional a cualquier otra documentación que nos pida la docente en su momento. ¿Listo? Pero son esos 4 los que son primordiales. Las inscripciones por lo general empiezan en septiembre, por eso es que en estos momentos estamos tan afanados o contra el tiempo y debemos gestionar la consecución de estos documentos ya, ¿vale? Entonces tenemos la otra semana para poder aportar estos documentos. Y las fechas de inscripción serán destinadas o designadas por Secretaría de Educación y debemos hacer ese proceso de inscripción en las fechas que sí y solo sí de Secretaría de Educación. Si Secretaría de Educación dice son el 20 de septiembre, por ejemplo, el 20 de septiembre yo debo hacer ese proceso de inscripción, ¿vale? Con todas las medidas que ya más adelante nos van a estar informando que estén estipuladas para hacer la inscripción en cada institución educativa. Pero debe ser en la fecha. Si nosotros dejamos pasar la fecha, sabemos que vamos a perder ese cupo. Entonces la idea es que se hagan en los tiempos que ya estén estipulados para hacerlo. Hay que aclarar que el hecho de que se pasa por parte del padre de familia la institución educativa, lo que les decía ahorita, no es garantía que los niños van a quedar en esas instituciones. Secretaría de Educación es quien va a designar el cupo a los niños en cada caso particular con sus propios estrategias o sus propios ítems o criterios pues para la asignación de esos cupos. Entonces es bien importante que tengamos esto muy claro. Familias, la idea es que no nos dormamos, que estemos muy atentos en todo este proceso, que nos vinculemos desde ya, que nos emocionemos porque es una experiencia maravillosa en ingresar al colegio. Es una experiencia bien chévere y sobre todo porque les estamos dando la oportunidad a nuestros niños que se formen, que sean adultos de bien desde la educación. Entonces no nos podemos dormir en esto, sino que al contrario, apuntarle a todo lo que se necesita y hacerlo con el tiempo requerido. ¿Listo? Entonces los dejo, les mando un beso y que estén todos súper conectados con lo que estamos haciendo.